Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que la gracia y bondad de Dios sean en sus vidas. Por su misericordia y bondad estamos aquí presentes, declarando que Él es nuestro Señor y Salvador y que Él nos librará de toda obra perversa. En Cristo Jesús, el día de hoy tenemos pues el tema que es el hombre un recurso de Dios. Todo esto lo hemos estado hablando porque hemos estado mencionando sobre el aprendizaje de la doctrina y de que una de las cosas que hizo Esdras para iniciar, o lo que según la palabra nos enseña, es preparar los recursos necesarios para el aprendizaje de la doctrina. Y cuando hablamos de preparar, no estamos hablando necesariamente que yo recolecte personas, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que hay cosas que Dios ya puso a nuestra disposición que las podemos usar. En el sentido de que Dios nos puede usar al hombre, Dios puede usar su palabra, puede usar al Espíritu Santo y lo ha puesto a nuestra disposición para que nosotros podamos aprender. Por eso vemos claramente la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros la tenemos, que podemos leerla, o que también Dios ha enviado a su Espíritu Santo para que también nos ayude en nuestro aprendizaje con Jesús, y el mismo Espíritu Santo va a usar a la palabra. Pero obviamente también vemos cómo el Espíritu Santo ha usado a personas para que nos enseñen a nosotros. Entonces vamos a orar para dar inicio al tema y que el Señor nos ayude pues con esta situación. Entonces vamos a orar. Amado y bendito Padre, amigo y socorro nuestro, sé tú nuestra salvación y nuestra fortaleza, nuestro maestro y nuestro sustentador. Sé tú nuestro ayudador y nuestra guía. Ayúdanos hoy a estar en tu palabra, en tu presencia, en tu verdad, en tu justicia, en tu piedad. Líbranos de toda obra de pecado, de toda obra de muerte. Guíanos a transmitir la palabra como tú lo necesitas y a recibir la palabra como tú lo necesitas. Líbranos de todo ataque espiritual, quita toda obra perversa, quita todo, Señor Jesús, enemigo, todo cuervo o toda ave enemiga que quiera quitar la semilla. Ayúdanos hoy a andar rectamente en tu verdad y ser forjados en integridad de corazón. Gracias te damos por tu aliento y tu formación y tu dirección y tu potencia en nuestros corazones. Te agradecemos enteramente y para siempre, amado pastor y apóstol, en el nombre de Jesús, amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces vamos a dar acá la presentación. Dice, el hombre, el hombre, un recurso de Dios. Entonces, mencionamos esto, como ya lo resaltamos, que hemos venido hablando de imitando a Timoteo, la iglesia de Éfeso, cuando se le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, que vaya a esta congregación para que corrija lo que está erróneo, porque se han introducido doctrinas y cuestiones que están desviando a las personas, y que él necesita prácticamente intervenir, por así mencionarlo, y hay una confianza para que él intervenga, enseñe y confirme a las personas que están en ese lugar y que les aparten de lo malo. En este caso hemos entendido que nosotros debemos aprender la doctrina para no ser engañados, pero también si Dios nos quiere usar a nosotros para poder impartir la palabra o una corrección, lo va a hacer bajo la confianza de la palabra que tengamos que sea verdadera. Por esa razón hemos visto varias cosas acerca de la preparación, porque también hablamos con relación a Esdras eso, prepararnos espiritualmente, en nuestra alma, en la persistencia, en nuestro cuerpo, y hemos estado hablando acerca de los recursos. Hemos tocado varios puntos. También tenemos versículos bases que hemos venido hablando, desde el cual tenemos que tomarlos como fundamento, ¿verdad? Como base en nuestras vidas para el aprendizaje de la doctrina. 1. Jesús dijo que hay que oír su palabra, pero también ser hacedores de su palabra. ¿Sí? Algo similar a lo que dijo Santiago de que la fe sin obras es muerta. Es decir, fe y obras, es decir, oír, porque la fe viene por el oír. Pero también tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra oír va relacionado con obedecer. Cuando la palabra dice es que ellos no escucharon mi voz, no significa que no la oyeron, sino significa que la oyeron y la pasaron de largo. Es decir, que no lo llevaron a ponerla en práctica. Entonces en Mateo 7, 24, capítulo 7, 24, 27, habla Jesús de que no solo tenemos que oír su palabra, sino que también tenemos que ser hacedores de la palabra. Debemos ser personas que busquen poner en práctica su palabra de verdad. Por otro lado, también hemos hablado y hemos visto de que si nosotros no conocemos bien o no entendemos bien, no lo podemos hacer bien. Por consecuencia, aquí entra Lucas, donde nos habla de que él preparó Lucas y también el libro de Hechos. ¿Para qué? Para que conociéramos bien la verdad. Si la conocemos bien, la podemos poner en práctica bien.
Y por eso él hablaba que ciertamente hemos recibido enseñanza, ciertamente nos han hablado de la palabra, pero él se ha esforzado diligentemente viendo las cosas de su origen para trasladarlas en orden para que conociéramos bien la verdad. Muy bien. Y en otro caso que hemos hablado, pues también involucra prepararnos, ¿verdad? Porque si vamos a conocer bien, tenemos que prepararnos para lo que va a pasar. En este caso, pues el ejemplo es Esdras 7:10 que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces él habla aquí la palabra preparando, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que podemos hacer previo a entrar en ciertas cosas es, o entrar ya en el oficio, en este caso de inquirir o aprender, es prepararnos. Y hablamos de prepararnos de diferentes maneras, ¿verdad? No, tampoco significa que necesitamos aprender todo de prepararnos para comenzar, sino que hay varias cosas que conforme el camino vamos aprendiendo, vamos a entender por qué hay que prepararlas, ¿verdad? No solo en el corazón, es decir, disponerme a hacer las cosas para Dios, sino que también ciertos recursos que en el camino me van a ir ayudando para que yo pueda transmitir la palabra, para pueda aprender la palabra del Señor. Entonces, ya hemos hablado de preparar el recurso de la palabra, es decir, comprar una Biblia para leerla claramente, ¿verdad? Porque es un primer recurso. También entender que existe el Espíritu Santo que nos va a enseñar, según lo que habla también Primera de Juan, capítulo 2, cuando dice que la unción que está en nosotros enseñará todas las cosas, pero que también hablamos acerca de lo indispensable de las escrituras y el poder de Dios, haciendo referencia a la palabra de Dios o la Biblia y al Espíritu Santo, que son dos cosas indispensables y necesarias para conocer a Dios. Pero en este caso, pues, estamos hablando del recurso del hombre. ¿En qué sentido? Que Dios también va a usar al hombre y que nosotros debemos entender también que Dios puede usar a los hombres para enseñarnos. Menciono esto porque hay personas que pueden decir, no, yo solo Jesús y la palabra, y se pueden olvidar que Dios también ha puesto a hermanos en Cristo Jesús para nuestra enseñanza. Vamos a ir viéndolo también conforme vamos a ir hablando. Claramente, tal vez, así como hicimos con la Biblia, con el Espíritu Santo, no vamos a tener solo un tema, sino que tal vez uno, dos o tres, según lo que el Señor va disponiendo, pero sí es importante por dos vías, ¿verdad? Uno, primero, porque Dios puede colocar a personas así como Dios me puede usar a mí. Entonces son ambos puntos de entender, ¿verdad? Si yo me preparo, así como vimos en el caso de Timoteo, Timoteo aprendió, conoció, creció y por lo tanto después fue usado como hombre para enseñar. Fue un recurso dentro de esa época para poder transmitir la palabra del Señor y encaminar o dirigir o corregir a las personas debidamente según la palabra de verdad. Entonces, hay ambos puntos, ¿verdad? Entonces, es importante también ver esta parte. Entonces, para esto vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 25 al 26. Dice de la siguiente manera. Versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muy bien, entonces aquí obviamente no habla la palabra recurso, tampoco habla la palabra siervo, no habla muchas de esas cosas, pero hay algo que quiero traer a meditar con respecto tal vez a la última frase que se menciona en el versículo 26. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué lo comenzaron a invocar? Porque nació alguien llamado Enos. Set, de luego Set, sale Enos, y después de Enos comienzan las personas a invocar el nombre de Dios. E interesantemente Enos viene prácticamente de la palabra hombre, ¿verdad? Es decir, y llamó su nombre hombre, por así decirlo, aunque realmente viene de un derivado de Enosh, que significa hombre. Entonces dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que incentivó para que comenzaran a invocar el nombre del Señor. ¿Y esto por qué es importante? Porque Dios utiliza a los hombres realmente o a las personas para que den a conocer su nombre delante de las personas. Y lastimosamente, como aquí se ven varios nombres, entre uno y es Set. Y Set vino a causa de que Set, como lo vimos, hace referencia a sustituto, ¿verdad? ¿Por qué sustituto? Porque anteriormente Dios le había dado a Adán y a Eva, que claramente habían caído del huerto
habían pecado, Adán y su mujer, perdón, Eva, dice que ellos tenían dos hijos previos, que era Abel y Caín. Entonces, ¿qué sucede con Abel y Caín? ¿O por qué esto más o menos es importante? Porque recordemos que Abel tenía ya una manifestación de comunión con Dios. Se ve claramente en este Génesis 4 al inicio, cómo Abel presenta su ofrenda delante de Dios, que era un cordero vivo, gordo, por así decirlo, para presentarlo como Dios, y Dios lo ve en agrado delante de él. Entonces, pero vemos a Caín también que presenta su ofrenda, pero Dios no la ve con agrado. Entonces, Caín lo que hace prácticamente por causa de esa situación y enojarse fue matar a Abel. Ahora la pregunta es ¿por qué tendría que matar a Abel? O por qué el enemigo podría haber enfatizado o guiado, qué sé yo, de alguna manera a Caín para que matara a Abel. Y una de ellas es porque Abel estaba comenzando a tener una comunión con Dios, y Abel podría enseñarle a las personas, si ya encontrando el agrado con Dios, de enseñar a las otras a saber cómo agradar a Dios, cómo entrar en una comunión con Dios, porque halló agrado delante de él. Si alguien más le preguntara, ¿cómo hiciste tú para poder agradar a Dios? O si Caín hubiera venido con Abel y le dicho, mira, Caín, perdón, Abel, mira, Dios conmigo no halló agrado, no sé por qué. Dime tú qué hiciste para yo también hacerlo, para poder ahí encontrar agrado en Dios. Entonces, tal vez Abel le hubiera explicado a Caín y le dicho, mira, yo lo que hice fue hacer esto y hacer esto. Caín lo hubiera hecho y hubiera hallado agrado delante de Dios. Entonces ya hubieran sido no solo uno, sino dos, buscando el amor de Dios. Lo que hizo Caín fue prácticamente matar a Abel, es decir, aquella persona que podía llevar el conocimiento de Dios a otras personas. Entonces no era solo matar a Abel, sino que también aquel que iba a poder ser portavoz de la enseñanza verdadera de la comunión con Dios. Entonces, esto es muy importante, por esa razón es de que el enemigo a veces ataca a las personas que son portavoces de Dios o que tienen una comunión con Dios, que ya tienen una relación, que han hallado un agrado con Dios, porque sabe el enemigo de que ellos son personas que pueden enseñar a otras, son personas que pueden llevar la palabra, la instrucción, la guianza verdadera, y por lo tanto el enemigo busca matarlos. ¿Para qué? Para que no tengan conocimiento de Dios, para que no tengan una relación, las personas no se puedan desenvolver en una verdadera relación con Dios. Por esa causa matan a Abel, y Dios lo que hace es volver a traer a alguien para que pueda ser un portavoz de su palabra, un portavoz de que su nombre pueda ser invocado nuevamente. Y por esta razón entra en escena Enós. ¿Para qué? Para que todos los hombres vuelvan a invocar a Dios. Es decir, que este recurso llamado hombre, en este caso lo que estamos mencionando, era necesario para que los demás hombres invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que los hombres, de alguna manera, en esta era, en esta época o dispensación, somos una parte de los recursos de Dios para que sea conocida la forma de comunión con Dios, o la forma de entregarnos a Dios. Claramente lo indispensable es claramente la palabra y el Espíritu Santo, pero también vemos cómo el Espíritu Santo utiliza a los hombres para que lleven su palabra. Ejemplos, podemos ver Hechos capítulo 8, cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe que se suba al carro y que le explica al eunuco. También podemos ver el Espíritu Santo en Hechos capítulo 13, cuando dice apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los enviaré. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo toma este recurso llamado hombre para poder manifestar y dar a conocer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que los hombres comiencen a invocar el nombre del Señor. Utilizó este recurso llamado hombre, ¿para qué? Para que nosotros comencemos a dar a conocer al Señor Jesucristo. Y por eso obviamente también Dios nos prepara, nos forma y nos dirige para que nosotros podamos transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bajo esa circunstancia también es claramente de que Dios no va a utilizar a todos los hombres, ¿verdad? Dios va a utilizar a aquellas personas que realmente entran en comunión con Él y que van a hallar un agrado con Él, como en el caso que mencionamos acerca de Abel. Personas que ya han tenido tal vez por naturaleza una comunión con Dios y han establecido ya un pacto con Él y ya una visitación con Él para que nos enseñen o que nos instruyan a nosotros para caminar de esa misma manera. Obviamente no todos vamos a aprender o conocer o movernos
en las mismas cosas, ¿verdad? Porque vemos aquí claramente que dice que Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra, haciendo referencia a que no todos tenemos los mismos oficios, no todos vamos a necesariamente tener la misma forma de comunión con Dios. Por esa razón, hagamos de cuenta, vemos a un David que era un salmista, un cantante, en ese caso, también era pastor de ovejas, pero tenía una forma de alabar a Dios. Pero también podríamos ver, por ejemplo, un Jeremías de que él no era pastor de ovejas, él era un sacerdote y como sacerdote también tenía una comunión con Dios en oración. Podemos ver un Habacuc, cada quien podía tener una forma de alabar y adorar a Dios. O como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Según la sabiduría que le fue dada a Pablo, conforme a esa sabiduría le enseña y tiene cosas que son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque su forma de comunión tal vez no era la misma que tenía Pedro. No significa que la de Pedro sea mala o que la de Pablo sea mala. Significa que eran diferentes. Por eso que a veces hay personas que nos enseñan a alabar a Dios, hay personas que nos enseñan a conocer a Dios por la palabra, hay personas que nos enseñan a nosotros a orar, hay personas que nos enseñan a nosotros a ser sabios, otros que nos enseñan a ser diligentes, otros que nos enseñan tal vez lo que es la ciencia, otras personas pueden enseñar cómo es la profecía, otros cómo es la sanidad, otras cómo son los milagros, porque somos un cuerpo que Dios lo junta para que podamos edificarnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros. Por eso la palabra dice, ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? Hay salmos, hay himnos, ¿qué es lo que hay cuando se reúnen? Cuando yo vengo con ustedes, vengo con ciencia, sabiduría, revelación, con lenguas. ¿Por qué? Porque son Dios que prepara, forma hombres para enseñarnos a nosotros la forma de entrar en comunión con Él. Y por esa razón, vuelvo a resaltar, el enemigo va a buscar quitar al hombre. Por eso que hay personas o siervos de Dios o personas que están comenzando a buscar a Dios, que el enemigo los busca destruir, los busca inclusive hasta matar o como tirar a fuego, dirían algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben lo importante que va a ser que ellos lleven la enseñanza del nombre de Jehová a las demás personas para que las personas encuentren una salvación invocando el nombre del Señor. Voy a leer ese versículo, creo que este versículo ahorita habla en el Salmo 91 acerca de qué es lo que sucede cuando invocan el nombre del Señor. Vamos a colocarlo aquí Salmo 91, creo que era, ahí estamos. Dice aquí, Salmo 91, 15, me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Entonces, al invocar el nombre del Señor, vamos a obtener nosotros salvación. Y eso también lo menciona aquí en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces aquí nos está explicando el apóstol Pablo de que nosotros ciertamente como hombres podemos ser instrumentos, podemos ser recursos para Dios, para su voluntad y para su obra. Pero que si nosotros no nos consagramos, si nosotros no nos apartamos de lo malo, inclusive Dios nos puede usar como recursos para ciertos aspectos que no necesariamente van a ser honrosos. Pero que si nosotros nos apartamos de iniquidad, si nosotros nos limpiamos, como aquí lo dice el versículo 20, pero aquí dice, perdón, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces él habla de que si nosotros queremos ser recursos útiles para el Señor y de recursos, por así decirlo, honrosos para el Señor Jesucristo, lo que tenemos que hacer es apartarnos de iniquidad y limpiarnos de todo pecado y de toda mancha, obviamente entrando en su comunión con Él. Es decir, que Dios va a usar a la persona, ¿verdad? Pero obviamente nosotros tenemos que santificarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que dedicarnos al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos establecer que las personas puedan invocar el nombre del Señor Jesucristo.
Voy a leer ahorita el caso de Romanos. Romanos capítulo 10. Ahí estamos. 10, Romanos 10. Romanos 10, creo que es versículo 14. Vamos a leerlo. Muy bien, vamos a leer el versículo 11. Dice de la siguiente manera. No, del versículo 9. Dice, no, 10, 8 mejor. Dice, Romanos 10, 8. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a tu anuncio? Así que en este caso lo que estoy mencionando es de que para que invoquen el nombre del Señor, Dios va a enviar a personas. Para que envíen a esta persona tiene que estar en la comunión. Como dice Jeremías 22, 23. Si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a ellos y lo hubieran hecho apartar de su mal camino. Pero para eso necesitamos la consagración, la comunión. Ciertamente Dios tiene al hombre como un recurso a su disposición, pero también el hombre, si quiere ser utilizado de una forma honrosa, debe consagrarse para el Señor Jesucristo. Y por eso aquí es donde entra también el caso de Esdras 10:4. Dice de la siguiente manera. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces aquí le están diciendo a Esdras que Esdras es el de cual se trata acá, y inclusive hemos leído en el versículo 7, le dice que se levante. ¿Por qué? Porque esta es su obligación. Nuestra obligación prácticamente es buscar el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra obligación es llevar el mensaje del Evangelio a las personas para que crean al Evangelio. Esperen que me paso aquí una cuestión. Vamos a probar. Esperen que no marca el lapicerito. Punta. Vamos a probar 3. Ahí está, ahí, perdón. Entonces, dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces, ciertamente Dios va a usar a las personas o inclusive nos puede usar a nosotros. Es decir, nosotros ya estamos como materia prima para poder ser usados por Dios. Pero obviamente Dios lo que necesita es moldearnos, guiarnos, capacitarnos para que podamos ser un recurso útil para otras personas. Obviamente a veces nosotros queremos, tal vez sin ser tratados y sin ser formados, querer llevar y predicar la palabra o enseñar la palabra o hacer muchas cosas. Pero realmente a veces Dios lo que quiere es moldearnos y prepararnos para lo que debemos o vamos a realizar. Y por eso a veces se utiliza el ejemplo del oro, ¿verdad? Porque el oro ciertamente uno lo ve y tal vez lo encuentran a veces en cuevas o en otros lugares, lo toman, pero también lo tienen que procesar. Es decir, ese anillo de oro que a veces las personas tienen, o esa cadena de oro que las personas tienen, o alguna otra cosa que puede ser como aretes o cuestiones que pueden hacer resaltar algo, o que a veces uno lo ve como bello, pero eso tuvo que haber sido, por así decirlo, procesado, tuvo que haber sido preparado, tuvo que haber sido moldeado o forjado para que tuviera esa forma bella que alguien puede ver, tal vez un anillo de compromiso, o tal vez unos aretes, o tal vez una cadena, o alguna otra cosa que alguien puede tener en aspectos de oro. Y una de ellas, pues obviamente la tuvieron que limpiar, la tuvieron que poner al fuego,
la tuvieron que darle ese molde o esa forma para que pudiera ser usada después. Entonces nosotros de igual manera hay personas que van a ser moldeadas y que por esa razón no vemos que ellos tengan en el momento o en este momento tengan la perfección a la medida que uno quisiera, ¿verdad? Porque obviamente uno quisiera que todas las personas que estuvieran al servicio de Dios fueran totalmente a la imagen de Jesús, pero lastimosamente no es así, ¿verdad? Ellos están también siendo moldeados, capacitados, guiados, limpiados, santificados, y Dios está tratando con ellos. De igual manera, así también conmigo. Es decir, si yo me quiero poner a disposición de Dios como un recurso útil para su obra, también Dios va a tratar conmigo, me va a moldear, me va a guiar, me va a formar, me va a tratar para que yo me quite todo aquello que no corresponde a Él, todo lo que no corresponde a su manifestación, a su bondad y etcétera. Pero la idea es para que yo pueda transmitir la palabra de verdad, para que yo pueda ser un vaso útil para enseñar la palabra de verdad y para que los hombres puedan invocar el nombre de Dios. Y si lo vemos de esta manera, en este caso con Set, vamos a regresar aquí a la parte Set. Recordemos de que Set es un sustituto. Y si hablamos la palabra con respecto al sustituto, hace referencia a que Jesús nos sustituyó en el Calvario, ¿verdad? Jesucristo nos sustituyó a nosotros porque nosotros habíamos pecado. Ahora, por causa de ello, vino la manifestación del postrer Adán, o el hombre que es Jesucristo, o el hijo del hombre, que es Enos, hijo de hombre. ¿Para qué? Para que los hombres puedan invocar al Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos engendrados en Cristo, somos, por decirlo así, engendrados por causa de Set, haciendo referencia a Jesús, y somos como unos Enos, en el sentido de hombres que buscan hacer que el nombre de Jehová sea invocado entre los gentiles. Entonces debemos consagrarnos para dar una buena obra. Como lo que estoy mencionando hoy, lo que estoy tratando de resaltar en varios aspectos es, Dios va a usar al hombre para su propósito. Dios va a usar al hombre inclusive para que nosotros seamos enseñados en la palabra de verdad. Va a usar al hombre para que nosotros conozcamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero también estos hombres tienen que consagrarse plenamente para Dios para ser usados conforme a la obra del Señor Jesucristo. Caso contrario, pueden ser usados de otra manera bajo otro propósito que Dios quiere estipular, ¿verdad? Pero que si nosotros no nos entregamos a la labor de Dios, inclusive uno quiere decir, Señor, yo quiero ser instruido más, formado más, o qué sé yo, enseñarle más a las personas. Bueno, hagamos lo que hizo Esdras, levántate porque es tu obligación. Es decir, cuando habla de levántate es, entra en la labor que te corresponde, esfuérzate en la labor que te corresponde. Entonces a veces nosotros queremos ser usados por Dios, pero no queremos consagrarnos o no queremos prepararnos para la obra. ¿Por qué menciono esto? Porque tanto yo como otra persona voy a ser un recurso útil para la enseñanza de la doctrina de Cristo. Y por lo tanto, personas pueden venir a mí o Dios las puede mandar a mí para que uno pueda enseñar o instruir, o Dios me puede mandar a mí a otra persona. Por eso hemos resaltado el caso de Timoteo, ¿verdad? Que Pablo envía a Timoteo. ¿A dónde? A la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para que enseñe la doctrina. Viene el Espíritu Santo, envía a quién? A Felipe. ¿Para qué? Para que le enseñe al etíope acerca de la revelación de Jesús. El Espíritu Santo toma a Bernabé y a Pablo. ¿Para qué? Para que enseñen la obra al lugar donde quieras llevarlos, y por eso los envía a Macedonia para que prediquen la palabra. Entonces vemos que hay diferentes manifestaciones, inclusive, por ejemplo, un Ananías que está en Hechos capítulo 10. ¿Para qué? Para que vaya y le imponga las manos a Pablo para que sea sanado y reciba el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios usó diferentes recursos y los envió para que enseñaran o ministraran o formaran a las personas. ¿Para qué? Para que las personas invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Pero también Dios pide de nosotros o pide de ellos que se consagren, que se santifiquen, que se aparten de maldad, que se aparten de iniquidad. Pero también el enemigo va a buscar poner trampa, poner tropiezo, inclusive tratar de matarlos. Y por eso vemos también un apóstol Pablo que él envía el mensaje del evangelio y lo agarran a pedradas y pues casi estaba muerto, ¿verdad? Entonces él lo dejaron ahí tirado porque pensaban que se había muerto, y luego él se para y sigue en su camino para predicar la palabra del Señor. Entonces vemos la importancia también de cómo es de que si queremos aprender, Dios ha preparado ministros.
Y por eso también se habla la palabra acerca de los 5 ministerios, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, para que puedan capacitar a los santos para que puedan alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Es decir, el mismo Dios estableció esta forma para enseñar, usando a quienes, a hombres. Y no solo a ellos, ¿verdad? Porque también la palabra habla acerca de los obispos, los ancianos, los diáconos, y dentro de los ancianos dice que ellos sepan enseñar. Es decir, que no solo están los 5 ministerios, sino que también están los ancianos para enseñar al pueblo. No solo están los ancianos, sino a los miembros del pueblo de Dios, según 1 Corintios 12. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos según los ministerios, según las operaciones, según los dones, entre todos. Entonces vemos cómo es este gran recurso que el Señor tiene. Y no solo eso, sino que también la palabra dice, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Orar al Señor de la mies para que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que el nombre de Dios sea invocado entre las personas necesitan ser estos hombres enviados, ¿verdad? Y por eso leímos el pasaje de Romanos, y por eso uno puede orar a Dios y decirle, Señor, te pido que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea invocado delante de los gentiles, para que el nombre de Jehová sea invocado otra vez nuevamente por los hombres, para que ellos invoquen el nombre de Jehová y sean salvos. ¿Por qué? Porque necesitamos los recursos de la palabra. Pero el recurso de los hombres, por eso también la palabra enseña de que en los postreros tiempos Dios estará buscando a quienes están para ser contratados, para buscar el servicio. Entonces los contratará, ¿para qué? Para que trabajen a la voz del Señor. Entonces nosotros por esa razón debemos disponernos. Si queremos realmente servir a Dios, si queremos realmente ser estos recursos que Dios pueda usar para enseñar la doctrina, necesitamos consagrarnos, necesitamos prepararnos, necesitamos seguir el plan de formación de Dios. Si lo queremos llamar en términos actuales, el pensum de estudio de Dios para nuestras vidas, para que nosotros lo hagamos, pero obviamente también la consagración que necesitamos. Y obviamente por esa razón, todo esto que estamos hablando es el hecho de dar a entender de que Dios por esta causa también usa a personas y que nosotros podemos tener a las personas para preguntarle. En este caso, si alguien está en una congregación y está el anciano o el diácono o el pastor, puede acercarse y preguntarle a él, si en dado caso Dios lo permite, para que le explique o para que le enseñe, o por eso los diferentes, por así decirlo, actividades que a veces las congregaciones tienen como enseñanzas u otro tipo de aspectos que Dios puede usar para que la persona se capacite y se forme en la palabra de verdad. En algunos casos hay personas que no quieren aceptar nada de aprendizaje de nadie y dicen, no, es que yo solito y la palabra, pero a lo que quiero dar a entender es que por eso también Dios los ha colocado a ellos, pues, por eso si no, Dios no colocaría a nadie, sino que cada uno, pues, mira cómo sale. Por eso la palabra dice también que el niño, mientras es niño, es colocado con tutores y curadores mientras viene el tiempo señalado por el Padre. Es decir, que queramos o no queramos, Dios nos va a asignar, por así decirlo, a nosotros personas para que nos enseñen, que nos instruyan, ya sea de una forma directa o indirecta, ¿verdad? Puede ser que uno vaya en la calle y de repente se tope a alguien y nos comience a hablar de parte del Señor, porque es una persona que es como un tutor, puede ser momentáneo y nos va a hablar, y después puede ser que nos topemos constantemente, o a veces simplemente en la universidad cuando uno va a clases, nos topamos con alguien que es creyente y vamos a terminar hablando del Señor, y Él nos va a terminar, por así decirlo, enseñando nosotros vamos a aprender de Él, y tal vez no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras que Dios puede utilizar a las personas, y por eso ahí Dios lo que utiliza es coloca a estas personas o estos hombres o estos recursos en empresas, por ejemplo, en universidades, en colegios, en países, en diferentes lugares, porque Él sabe de que a veces hay personas que no necesariamente van a ir a la congregación. Entonces Dios los puede ir a traer al trabajo, ¿verdad? Como una vez me dijo un hermano, cuando yo estaba en la universidad, me dijo, mira, tú eres un misionario en la universidad. ¿Por qué? Porque Dios te puso para que dieras a conocer la palabra. Entonces yo entendí en ese aspecto que Dios puede colocar a cualquier persona para que haga una labor en ciertos lugares, ¿verdad? Y a veces uno solo se puede poner a pensar, no es que yo quiero predicar en un estadio, pero no se da cuenta de que estando uno en un trabajo, en la familia, en el vecindario y en otros lugares, Dios nos pone para que demos a conocer la palabra. O Dios ha puesto a personas para que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Entonces,
Dios ha colocado recursos, obviamente estos recursos hay que discernirlos también, tampoco estoy diciendo que uno se vaya corriendo para aprender de alguien más. Lo que estoy diciendo es de que Dios lo va a asignar y por eso uno tiene que orar y preguntar al Señor, tú has designado a tal fulanito, menganito o a sutanito para que yo aprenda de ti, porque no es aprender de ellos necesariamente, es aprender de Dios a través de ellos. Y el Señor puede confirmar la palabra si realmente es. Obviamente también tenemos que leer la palabra porque hay mucho engañador también. Por eso dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Los que estos confiesan son engañadores y anticristos. Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que se te presenta. Por eso mencionaba yo que lo indispensable es el Espíritu Santo y la palabra. De ahí Dios puede utilizar a los ministros o a los hombres, ¿verdad?, como otro tipo de recursos. Entonces vamos a orar para que podamos asimilar que también Dios está usando a los hombres como recursos para enseñar su palabra. Hombres que ha formado, hombres que se han santificado, y también por eso tenemos que tener cuidado, así como leímos en Romanos el día de hoy, en la mañana, de que hay intrusos que se pueden adentrar, ¿para qué? Para engañar inclusive a los ingenuos o a las personas que no han conocido el Evangelio, como estaba pasando en la iglesia de Éfeso, que algunos se desviaron de la doctrina por escuchar de estas fábulas o otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Y por eso Dios tuvo que enviar a Timoteo un recurso para que él pusiera en orden la situación que se estaba presentando en la iglesia de Éfeso. Y que si nosotros queremos ser recursos efectivos y hábiles, que es lo que hemos estado tratando de transmitir acerca de imitando también a Timoteo, tenemos que entrar bajo el ejercicio del aprendizaje de la palabra y dejarnos instruir por parte del Espíritu Santo y también de lo que Dios puede disponer para nosotros. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a discernir primero entre a quienes Dios está enviando de parte de Él y quienes son del enemigo. Segundo, también para que nosotros, si queremos ser un instrumento de parte de Dios, queremos ser un recurso de parte de Dios para hacer edificación y ser de honra, necesitamos apartarnos de iniquidad, necesitamos apartarnos de maldad, necesitamos prácticamente consagrarnos y orar, como lo ha mencionado también el apóstol Judas en Judas capítulo 1, cuando él decía, y entrar en recordar de las palabras de los apóstoles y orar en el Espíritu, en el amor unos con otros. Entonces vamos a orar para que podamos nosotros ser aquellos también de que puedan hacer que o dar a conocer el nombre de Jehová para que las personas puedan invocar el nombre de Dios para salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad. Hemos entendido el día de hoy que tú has usado a los hombres como un recurso para dar a conocer tu nombre y para que te invoquen. Por eso también has enviado a Jesucristo, has enviado al apóstol, a Juan el Bautista y a diferentes ministros alrededor para que den a conocer tu nombre. Asimismo, tú quieres usarnos a nosotros como siervos tuyos para que demos a conocer tu nombre entre los gentiles. Por esta causa nos dice que nos apartemos, Señor Jesús, de iniquidad, nos apartemos de maldad, pero también saber que el enemigo va a estar buscando acecharnos, así como Caín buscó el mal sobre Abel, así el enemigo está buscando el mal sobre los siervos de Dios o sobre los hijos de Dios, que buscan ser siervos dedicados y entregados a la obra para la edificación del cuerpo de Cristo y también para que el nombre de Jehová sea conocido alrededor del mundo. Así que te pedimos hoy que nos ayudes, Padre, para prepararnos, para dedicarnos, para darte a conocer, pero también para recibir la enseñanza de aquellos que tú envías para que aprendamos de ellos con mansedumbre y con humildad. Te agradecemos en Cristo Jesús. Gracias, amado Señor y Salvador. Bendito eres eternamente y para siempre, sabiendo que también lo indispensable aquí es tu Espíritu Santo y tu palabra. Gracias te damos por tu gran amor y tu bondad. Ayúdanos a dar a conocer tu nombre, por favor, amado mío, y también aprender la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús queremos hoy declarar que tú eres Señor y Salvador, que no hay nadie sino Salvador, sino Jesús, porque Él nos ha reconciliado contigo. Él ha sido el sustituto de mis pecados y por causa de ello yo ahora conozco tu nombre, por causa de Jesucristo. Ayúdame hoy, Padre, a caminar conforme a la palabra de verdad. Y también hoy declaro que tú resucitaste a Jesús entre los muertos y que me es necesario bautizarme en agua y en espíritu y que tú me permitas participar de tu Santa Cena. Te lo agradezco en el nombre de Jesús, Padre Eterno. Entregamos este tiempo en ti. Te pido restauración familiar, restauración de todo lo que he destruido, para alabanza y la gloria de tu gracia. Gracias por entrar en reconciliación conmigo
y por enviar a tu Hijo para reconciliarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, como dice su palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, queremos hoy, Señor Jesucristo, entrar en consagración. Nos es necesario consagrarnos, nos es necesario apartarnos de iniquidad, nos es necesario aprender de ti para dar a conocer tu nombre. También sabemos de que has enviado ministros, ayúdanos a discernir, ayúdanos a que tú nos muestres quién es de ti, conforme a la palabra, conforme al Espíritu Santo, para que nosotros podamos aprender claramente de a quiénes estás enviando, a quienes tú estás enviando de recursos para nuestro aprendizaje, Padre bendito. Más ayúdanos a aquellos que no has enviado para nuestro aprendizaje, que nos apartemos nuestro oído de ello, ¿verdad, Padre? ¿Para qué? Para que podamos aprender conforme a la dirección de tu Espíritu Santo, conforme a tu bondad. Pero también en nuestra responsabilidad pedimos hoy que nos acerquemos al Espíritu Santo y a la palabra para aprender también. Te lo agradecemos, amado pastor. Gracias por darnos personas, ministros, compañeros, amigos, ancianos y todo el recurso que has preparado, que nos han formado durante años, que nos han aconsejado, que nos han guiado, que nos han amado, que han moldeado algo en nosotros, que han sembrado una palabra de verdad en nosotros. Te lo agradecemos, Padre. Gracias por haber prepararlos a ellos. Gracias, Padre, por haberlos instruido, formado, guiado para que nosotros en su momento pudimos haber recibido ello. Sigue obrando en ello. También te pedimos que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Fórmalos, guíalos, susténtalos, capacítalos, provéeles de esperanza, porque el enemigo también los va a venir a atacar. ¿Por qué? Porque ellos harán que tu nombre sea invocado. Te agradecemos, amado pastor. Gracias por todo, amigo. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, amado. Gracias. Provee por liberación, por restauración, por sanidad, por perdón, por reconciliación, por las diversidades situaciones que hay en tu pueblo. Por favor, amado mío, liberta, sustenta y fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Paz y gozo a sus corazones. Primeramente, Dios, nos vemos la próxima semana.